Bueno, hola queridas chicas, ¿cómo están? Chicas, chicos, chiques. Eh, lo que propongo es hacer un recorrido por la revista de Educación Sexual Integral, que fue editada ya por el 2011. El propósito fue que llegara a las familias, para que las familias comprendieran, se enteraran, leyeran, discutieran, se enojaran sobre qué contenidos de la educación sexual integral pensaba el campo de la educación para llegar a sus niños, niñas, jóvenes. Así que desde esta edición, el ministro de Educación de aquella época, el profesor Sileoni, encabezó una carta a las familias y de aquí en más la revista, coordinada y organizada en aquel momento por el profesor Gustavo Bombini, a cargo de la coordinación de este recurso específico. Hay más recursos para trabajar la educación sexual integral, pero él se encargó de coordinar este recurso en especial. Está organizada en 6 capítulos. Cada capítulo, a su vez, desarrolla los contenidos que componen ese capítulo. Y acá les quería mostrar un apartado que dice: todo es más fácil cuando superamos la vergüenza, cuando no nos hacemos los distraídos, cuando escuchamos sin juzgar ni censurar, cuando hablamos sinceramente y cuando damos el primer paso si ellos no se animan. Recuerden que la educación sexual integral fue declarada como contenido de obligatoriedad en base a la ley 26.150, y esta obligatoriedad alcanza la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria. Entonces, fíjense, el primer capítulo, las partes del cuerpo, aborda los contenidos que incluye el abordaje de las diferencias corporales entre chicos y chicas, el hecho de cuidar el cuerpo, respetar la intimidad, pero centralmente acompañar el crecimiento de todos los niños, niñas o niñes. Cuando niños y niñas se tocan sus partes íntimas, es un contenido que la educación inicial enfatiza seguramente para abordar con los padres, porque son cuestiones específicas del crecimiento y que tienen que ver incluso con la constitución de la subjetividad de la persona. Por otro lado, esta revista presenta recuadros para resaltar algunos elementos, en este caso contenidos propios de la escuela primaria, ¿no? o que enseña la escuela, mejor dicho, no de la escuela primaria, sino de todos los niveles. ¿Qué enseña la escuela en estos casos? La llegada del bebé, el embarazo, el nacimiento, las preguntas que los niños comienzan a hacer en relación a este motor de la curiosidad que los lleva a conocer, a aprender, a movilizarse y, el hecho de que tengan confianza, que pueden confiar en nosotros, en nosotras, en los docentes que los acompañan y en sus familias, ¿no? La adopción, un contenido que no es tan hablado, sin embargo, aparece en la revista cuando este nuevo miembro ingresa a una familia de la cual pasa a ser parte plena a partir indefectiblemente del amor. Cuando cambiamos de capítulo, la edad de los cambios, la apariencia corporal, evidentemente el ilustrador ha logrado expresar las apariencias y la diversidad de apariencias en la adolescencia. Y bueno, las diferencias existen, pero no dejamos de ser iguales. Hay que abordarlas desde el diálogo constante como herramienta pedagógica. ¿Por qué? Porque si no se aborda, se soslaya, aparecen los prejuicios, los preconceptos, las representaciones que pueden lastimar a los jóvenes y aparecer simultáneamente un conflicto que es muy relevante, que nos atraviesa y que no es nada más ni nada menos que la discriminación. Y los pibes no pueden sufrir por sentirse discriminados por sus apariencias. Por lo tanto, hay que abordar esta cuestión. Aparecen los enamoramientos de la adolescencia, aparecen las ilusiones y las desilusiones, ¿no? Por eso, los requerimientos de la herramienta del diálogo. Volví a hablar de adolescencia, cuando en Construcción de Ciudadanía no hablábamos de adolescencia, sino de jóvenes. La adolescencia es aquel que adolece de algo, y en realidad son las culturas diversas
que atraviesan y vivencian los jóvenes. Así que desde Construcción de Ciudadanía no hablamos de adolescencia, sino de juventudes. Bueno, aparecen otros contenidos dentro de este mismo capítulo, los cambios. Aparece la primera menstruación, la cual también presenta curiosidad a los varones. Por lo tanto, se requiere una conversación con ellas y con ellos. Aparece otro contenido, la masturbación, bastante ocultado, ¿no?, en la historicidad del trabajo con la educación sexual. Trabajo que también fue inexistente mucho tiempo. Había que pedir permiso para abordar cuestiones de la educación sexual y el mal, la representación incorrecta de la sociedad, que la educación sexual siempre lo tenía que ver con la sexualidad y en realidad tiene que ver con la educación de la afectividad. Es otro el concepto que sustenta esta necesidad. La necesidad de experimentar, la necesidad de sacarse las dudas, la necesidad de conocer. ¿Qué es esto de las relaciones sexuales? ¿Qué es esto del hacer el amor? Bueno, no es que la maestra vaya a explicar qué es hacer el amor, no, por supuesto que no, pero sí correr el velo de las dudas que aparecen en las preguntas de los chicos. Cambiamos de capítulo, saber más. Cuanto más sepan, mejor. La cuestión del embarazo adolescente, la cuestión de las responsabilidades que se asumen o no se asumen, a qué está dispuesto cada uno, las falsas creencias sobre la sexualidad, los métodos anticonceptivos, el estudio, el conocimiento sobre los mismos, el abordaje sobre cuestiones que hacen a la salud, informaciones que hacen a la salud, en este caso, salud sexual reproductiva. Hablemos sin miedo, algo que ha producido mucho miedo, ha tenido el carácter de pandemia en su momento. Cuando aparece el SIDA, el VIH, es necesario que los docentes tengan informaciones suficientes para poder conversar sobre estas dudas de los chicos. El derecho a estar informado, el cómo se transmiten, el virus de inmunodeficiencia humana, y bueno, y sobre todo dar el carácter de confidencialidad a aquel que es un portador, pero sí profundizar el saber. ¿Por qué? Porque el saber corre el velo a los prejuicios y al desconocimiento. Bueno, ¿qué se puede prevenir? ¿Cómo se puede prevenir? Consultas a salud, el hecho de asustarse o no asustarse, todo tiene que ver con las informaciones que se obtienen y cómo se hacen los estudios y los tratamientos para aquellas personas que, son portadores del virus. Y acá, unas chicas muy simpáticas nos dicen, sin preservativos no hacemos nada. Tienen que mirar esta revista porque la verdad es que el ilustrador tiene una genialidad que impacta. Otro capítulo, igualdad de derechos para todos y todas. La mirada sobre la distribución de las tareas que históricamente han caído en los hombros de las mujeres o de los hombres. Esto que hoy en día se ve de otra manera porque llegamos a la posibilidad de mirar las tareas, por ejemplo, del hogar desde una mirada más cooperativa, más colectiva, más de igualdad, más de trato equivalente. Y fíjense lo que aparece dentro de este capítulo, el estudio y el abordaje de la diversidad sexual. Esta revista es del 2011, todavía no había pasado o no se había notado la fortaleza del movimiento LGTB y del movimiento feminista, que después se trabajó mucho más en la constitución y restitución de derechos. Pero en esta revista sí aparecen el hecho de abordar la diversidad sexual. Y los chicos, y acá otra gran imagen del ilustrador, hay distintas formas de vivir la sexualidad y la cuestión es que los jóvenes puedan tener mayores informaciones para correrse del lugar de ser discriminados, pero sí ser mirados y atendidos con respeto, con comprensión y con apoyo. En este caso, el capítulo nos lleva a conocer, o por lo menos cruza con estas informaciones, lo que fue la ley de matrimonio igualitario y compone precisamente este capítulo esta referencia. La idea es que los jóvenes puedan vivir con un poco más de libertad, que se animen a confiar, que sientan el apoyo de los adultos y que sientan que los amamos.
Cada uno de los capítulos contiene referencias a equipos de salud o teléfonos en los que se pueden obtener más informaciones. Sexualidad y discapacidad, un gran abordaje sobre este eje, porque lo que fue la educación especial mucho tiempo estuvo muy preocupada, se sintió muy desamparada en relación a estos contenidos y a la necesidad de saber más para llegar a sus niños y jóvenes. Así que poder estar mirando la sexualidad y la discapacidad es también un avance en lo que es el campo de la educación, ¿no? Y fíjense, nos recompone siempre, la revista nos lleva siempre hacia contenidos propios de la escuela. Bueno, último capítulo, anteúltimo capítulo, último capítulo, desigualdad y violencia. La imagen que acá observamos en relación al abuso sexual infantil es una imagen que impacta, así que les recomiendo una mirada atenta a la misma. Nos lleva por el recorrido de conversar con nuestros hijos, de que nosotros los adultos tengamos claro que el abuso sexual infantil es un delito, que las leyes protegen a los chicos y a las chicas y castigan a los abusadores, y que esto hay que tener en cuenta. Y yo agrego, si un maestro, una maestra, un profesor, una profesora, un docente toma conocimiento que un niño es abusado, indefectiblemente hay que hacer la denuncia. Eso nos tiene que quedar claro a todos. Hablar con su director, con su directora, con el equipo de psicología de la escuela, con los miembros de la escuela. No hacer una difusión de la noticia, sino trabajar con la discreción que amerita el caso, pero sí hacer la denuncia, porque el niño confía en los adultos y nosotros tenemos obligación de creerles y diferenciar lo que son secretos. Hay secretos que no se deben guardar, que hay que poder decirlos. Continúa con los contenidos de este capítulo: la violencia en el noviazgo, correrse de este lugar de celos y de violencia. Vivirse en violencia es el propósito y todas las personas tienen derecho a vivir sin violencia. Cada ser humano puede vivir, tiene que vivir por lo que es, y nadie tiene derecho a maltratar, a agredir, a faltar el respeto ni a discriminar a otra persona. Último de los grandes contenidos, ¿qué es la trata de personas? Hablar con los jóvenes de estos contenidos amerita inclusive ponerlos en autos acerca de lo que es la explotación sexual y la esclavitud sexual, para que tomen precauciones y conozcan y sepan de los trabajos que han encarado mucho de nuestros actores de la sociedad acerca del rescate y acompañamiento de estas personas que han sido sujeto y esclavas o esclavos de abuso sexual, de trata de personas y de la explotación sexual. Ustedes deberán conocer seguramente todo el trabajo que ha hecho Susana Di Marco a partir de la desaparición de su hija, ¿no? Y de allí en más, cuántas mujeres pudo rescatar a partir de sus intervenciones y de sus investigaciones. Bueno, la revista termina, nos hace una despedida, una de las psicólogas que interviene, la licenciada Brauer. No voy a leer toda la despedida que hace a la familia, pero voy a leer la última frase: una sociedad más justa se construye con el trabajo articulado y responsable de todos. La intención de nuestro ministerio es ayudar a que asumamos juntos y con alegría la tarea de hacer realidad los derechos de nuestros niños, niñas y jóvenes a recibir educación sexual integral. Esperamos que esta revista contribuya a lograr ese desafío. Termina la revista y la contratapa, fíjense ustedes, nos sigue informando. Siguen apareciendo otras formas de expresar los capítulos que contienen esta revista y también nos aporta otra mirada. Así que, bueno, espero haya servido. En la Semana de la Educación Sexual Integral observamos, miramos, recorrimos y caminamos la revista con destino a las familias. Abrazo.